La isla del Príncipe Eduardo es la provincia más pequeña de Canadá, tanto por superficie como por población. De hecho, es considerablemente más pequeña que la isla de Vancouver, en la costa oeste, que forma parte de la Columbia Británica. Entonces, ¿cómo logró la isla del Príncipe Eduardo convertirse en una provincia si es tan pequeña? ¿Y por qué no viven allí más canadienses? Pero antes de responder estas preguntas, tenemos que hablar de la provincia tal como existe hoy. La isla del Príncipe Eduardo ocupa una posición geográfica única en Canadá. Está situada por completo en el Golfo de San Lorenzo y es la única provincia enteramente insular que no está conectada por tierra al continente. Esto significa que hasta hace relativamente poco, la única manera de llegar a la isla era en barco. Por supuesto, ahora existe un puente, pero hablaremos de eso luego. Y como es una isla, tiene una costa muy extensa. De hecho, su litoral se extiende por más de 1,100 kilómetros y constituye la característica geográfica más distintiva e importante de la provincia. Esto se debe a que precisamente esa costa hace que la isla del Príncipe Eduardo sea un lugar bastante cómodo para vivir, en comparación con las provincias vecinas. El Golfo de San Lorenzo es inusualmente cálido. Eso no significa que puedas meterte a nadar tranquilamente, porque para el cuerpo humano sigue siendo muy frío, pero comparado con el Atlántico Norte, que golpea las costas de Terranova y Labrador, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, es mucho más cálido. De hecho, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la parte sur del Golfo de San Lorenzo es en promedio unos 5 grados más cálida que la bahía de Fundy, situada justo al otro lado del istmo de Chignecto. Y esto ha tenido un enorme impacto en el clima de la isla del Príncipe Eduardo. Al estar rodeada por las aguas más cálidas del Golfo de San Lorenzo, la isla tiene un clima marítimo mucho más moderado y templado que el del continente. Los veranos en la isla del Príncipe Eduardo son cálidos, pero no demasiado, con temperaturas promedio cercanas a los 20 grados Celsius en julio. Los inviernos, en cambio, pueden ser fríos, con temperaturas que suelen caer por debajo de cero en enero y febrero. No significa que el clima sea perfecto. La isla también está expuesta a los patrones meteorológicos marítimos habituales, como vientos fuertes, precipitaciones abundantes y alguna que otra tormenta del Atlántico. Pero en promedio, su clima es mucho más agradable que el de Nuevo Brunswick o Nueva Escocia. Dicho esto, la isla es por supuesto mucho más pequeña que sus dos vecinas marítimas. Tiene forma de media luna, una superficie aproximada de 5.660 kilómetros cuadrados y su punto más alto se eleva apenas 142 metros sobre el nivel del mar, reflejando lo bajo de su relieve. Y hablando del terreno, el suelo de la isla del Príncipe Eduardo es famoso por su intenso color rojo, provocado por sus altos niveles de óxido de hierro. Este suelo fértil ha convertido la agricultura, especialmente el cultivo de papa, en una de las principales actividades económicas de la provincia. De hecho, la isla del Príncipe Eduardo produce cerca de una cuarta parte de las papas de Canadá, a pesar de representar muchísimo menos del 1% de toda la superficie del país. Esta topografía plana y suavemente ondulada, combinada con su suelo fértil, permitió que la agricultura prosperara con el tiempo y convirtió a la isla del Príncipe Eduardo en una de las provincias más importantes de Canadá en términos de seguridad alimentaria. Y aunque es relativamente plana y no tiene montañas donde nazcan ríos y fuentes de agua, la isla no sufre realmente una escasez de agua dulce gracias a sus extensas reservas subterráneas. Eso no significa que sean ilimitadas, pero una vez más, la geografía física de la isla no representa una gran limitación, ya que pueden suministrar suficiente agua tanto para su población como para sus amplias necesidades agrícolas. Todo esto nos lleva a la pregunta que intentamos resolver en este video: si la isla del Príncipe Eduardo tiene un clima más agradable, abundante agua dulce y fue históricamente una importante región agrícola, entonces, ¿por qué no vive allí más gente hoy? Para responderlo, primero tenemos que entender cómo llegó a convertirse en una provincia. El camino de la isla del Príncipe Eduardo para ser una provincia y no parte de Nuevo Brunswick o Nueva Escocia es una singular historia de aislamiento, dificultades económicas y maniobras políticas, a diferencia de la isla de Vancouver, que sí pasó a formar parte de Columbia Británica. La isla del Príncipe Eduardo conservó una identidad propia y surgió como una provincia separada dentro de Canadá, algo un poco extraño si consideramos que tiene menos del 20% de la superficie y la población de la isla de Vancouver. Por supuesto, al igual que ocurrió en Estados Unidos, el desarrollo de la costa este de Canadá fue muy diferente al de la costa oeste. La separación de la isla del Príncipe Eduardo del continente en pleno Golfo de San Lorenzo la hacía física y políticamente distinta de las demás colonias británicas de Norteamérica. De hecho, cuando Gran Bretaña obtuvo el control de la isla tras la Guerra Franco-India de 1763, la rebautizó como Isla de San Juan y la dejó bajo la administración de la colonia de Nueva Escocia. Pero esto no agradó a los habitantes de la isla, que presionaron intensamente para ser una colonia británica independiente. Como resultado, en 1769 nació la colonia de la Isla de San Juan.
nombre que mantendría hasta 1798, cuando Gran Bretaña lo cambió por Isla del Príncipe Eduardo, sencillamente porque ya existían demasiados lugares llamados San Juan. Durante gran parte del siglo XIX, la Isla del Príncipe Eduardo fue bastante autónoma, con una población que mantenía un fuerte sentido de independencia, mientras otras colonias, como Nueva Escocia o Nuevo Brunswick, tenían mejores vínculos económicos y sociales con el continente. El aislamiento de la Isla del Príncipe Eduardo reforzó su deseo de gestionar sus propios asuntos, a pesar de sus constantes dificultades económicas. La economía de la isla dependía en gran medida de la agricultura y la construcción naval, dos sectores vulnerables a los problemas económicos globales del siglo XIX. Aunque hubo llamados para que la isla estrechara sus vínculos con el continente y así pudiera enfrentar esos problemas económicos, los colonos temían que, si lo hacían, terminarían perdiendo el control de sus tierras y de su autogobierno. Este temor de quedar eclipsados tuvo un papel fundamental en la resistencia de la isla a aceptar cualquier tipo de unión política con sus vecinos. De hecho, fue precisamente por este medio que la Isla del Príncipe Eduardo no se unió a la Confederación Canadiense de 1867. Cuando Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia formaron el dominio de Canadá, los líderes de la Isla del Príncipe Eduardo aún dudaban sobre sus posibles beneficios. Creían que tenía muy poco que ganar al entrar en una unión política dominada por provincias más grandes y pobladas. Los isleños temían que su pequeña población quedara marginada y que sus intereses particulares fueran ignorados. Además, la Isla del Príncipe Eduardo tenía problemas con la propiedad de su tierra, ya que gran parte del territorio seguía perteneciendo a propietarios ausentes, un legado de la época colonial británica, que complicaba sus relaciones políticas con las provincias vecinas. Sin embargo, hacia 1870, la Isla del Príncipe Eduardo se enfrentaba a graves dificultades financieras. La isla había invertido mucho dinero en construir una red ferroviaria para impulsar el crecimiento económico, pero los costos de la obra habían endeudado a la colonia. Al mismo tiempo, su aislamiento económico, provocado por su continua separación del continente, se estaba volviendo cada vez más problemático. El comercio y el transporte entre la Isla del Príncipe Eduardo y las demás provincias eran costosos y difíciles, y aumentaba la preocupación sobre la viabilidad futura de la isla como colonia independiente. Ante el crecimiento de la deuda y la inestabilidad económica, los líderes de la isla reconsideraron su postura sobre la unión con la Confederación Canadiense. El gobierno canadiense, ansioso por incorporar la Isla del Príncipe Eduardo, le ofreció importantes incentivos financieros a cambio de unirse a Canadá. Como parte del acuerdo, el gobierno federal asumiría toda la deuda ferroviaria de la isla, proporcionándole un alivio económico muy necesario. Además, Canadá compraría las tierras de los propietarios ausentes, resolviendo uno de los problemas políticos más antiguos de la Isla del Príncipe Eduardo. Y por supuesto, una de las promesas más importantes que Canadá le hizo a la Isla del Príncipe Eduardo fue concederle el estatus completo de provincia, exactamente el mismo de sus vecinos mucho más grandes, a pesar de su reducido tamaño. En 1873, la Isla del Príncipe Eduardo se unió oficialmente a Canadá como su séptima provincia, pero 1873 fue hace muchísimo tiempo. Y desde entonces la isla ha crecido junto con Canadá y se ha conectado con el país mediante vías ferroviarias y puentes carreteros. Todo esto en una isla que además tiene un clima bastante agradable para los estándares canadienses. Entonces, ¿por qué hoy no viven allí más canadienses? La Isla del Príncipe Eduardo es por mucho la provincia menos poblada de Canadá, con apenas 178,000 habitantes. La siguiente sería Terranova y Labrador, con unas 510,000 personas. Y eso a pesar de que Terranova y Labrador es más fría, más accidentada y está más alejada de la Isla del Príncipe Eduardo. Pero la isla tenía varios factores en contra que limitaron seriamente su crecimiento de una manera que ni siquiera afectó a Terranova y Labrador. Y sí, Nunavut, Yukon y los territorios del noroeste tienen poblaciones menores, pero siguieron siendo territorios de Canadá y no provincias propiamente dichas. Por supuesto, una de las principales razones de la baja población de la Isla del Príncipe Eduardo es su aislamiento. Situada en el Golfo de San Lorenzo, está separada del continente por el estrecho de Northumberland. Hasta la construcción relativamente reciente del Puente de la Confederación en 1997, el acceso a la isla estaba limitado a ferries, barcos y aviones. Esta separación física dificultaba la migración a gran escala y la integración económica con el Canadá continental. Y aunque la isla siempre ha estado culturalmente conectada con las provincias marítimas, su condición insular hacía que el transporte, el comercio y las comunicaciones fueran más lentos y costosos que en el continente. Pero por otro lado, la isla de Vancouver en el extremo oeste y Terranova en el extremo este están mucho más aisladas y tienen poblaciones considerablemente mayores. Así que no debe ser solo la ausencia de un puente, ¿verdad? La economía de la Isla del Príncipe Eduardo se basa en la agricultura,
principalmente en el cultivo de papa, junto con industrias de menor escala como la construcción naval y la pesca. Aunque estos sectores eran vitales para su economía, no generaban las oportunidades de empleo a gran escala necesarias para sostener un rápido crecimiento de la población. En cambio, provincias como Ontario y Columbia Británica se beneficiaron del crecimiento de la manufactura, la extracción de recursos y el desarrollo urbano, lo que atrajo a grandes cantidades de inmigrantes y migrantes internos en busca de empleo. Y por supuesto, la razón por la que la isla del Príncipe Eduardo no diversificó su economía fue porque carecía de recursos naturales importantes que pudiera explotar. Otras provincias, como Alberta con su industria petrolera, o Columbia Británica con sus bosques y minerales, vieron surgir grandes industrias que atrajeron tanto a trabajadores como a inversionistas. Como era una isla de difícil acceso y además carecía de recursos naturales propios, su desarrollo industrial quedó limitado, impidiendo el crecimiento de grandes centros urbanos. Dicho esto, no necesariamente es algo negativo. La población relativamente pequeña de la isla ha fomentado un fuerte sentido de comunidad. Sus habitantes suelen describir la isla del Príncipe Eduardo como un lugar donde todos se conocen, y este estrecho tejido social ha contribuido a crear un sentido de pertenencia que, francamente, es más difícil de alcanzar en zonas más pobladas. Esto le permitió conservar su identidad, incluso mientras enfrenta las presiones de la modernización y la globalización. A pesar de todo lo que mencioné, la isla del Príncipe Eduardo ha crecido considerablemente en los últimos años. Desde el último censo oficial de Canadá, realizado en 2021, la isla aumentó su población casi un 15% en solo 3 años, pasando de 154,000 a 178,000 habitantes. Es una tasa de crecimiento extraordinaria. En los últimos 3 años se han mudado más personas a la isla que entre 1996 y 2021. Así que está claro que cada vez más canadienses están descubriendo lo que los isleños siempre han sabido. La isla del Príncipe Eduardo ofrece un paisaje atractivo, viviendas relativamente asequibles y una comunidad sólida. El crecimiento del turismo, impulsado por la relación de la isla con la serie literaria Ana de las Tejas Verdes y por su belleza natural, también ha traído atención hacia la provincia y creado nuevas oportunidades económicas. Hoy, la isla del Príncipe Eduardo sigue siendo bastante pequeña, aunque está creciendo rápidamente. Con una población de apenas 178,000 habitantes, es por mucho la más pequeña de las provincias marítimas de Canadá. Nuevo Brunswick tiene alrededor de 854,000 habitantes y Nueva Escocia 1,1 millones. Su principal centro de población es la capital, Charlottetown, con unas 39,000 personas. Le sigue Summerside, con 15,000, Stratford, con 9,700. Y Cornwall, con 5,300 habitantes. Todas las demás localidades tienen menos de 5,000 personas. La isla del Príncipe Eduardo está creciendo a un ritmo extraordinario. Esto se debe en parte al altísimo costo de la vivienda y de la vida en las principales ciudades de Canadá como Vancouver, Toronto y Montreal. De hecho, en abril de este año, los precios de las viviendas en la isla habían bajado casi un 9% en promedio. Pero a pesar del crecimiento, a Príncipe Eduardo todavía le falta mucho para alcanzar a cualquiera de sus provincias vecinas. Fue muy divertido explorar juntos la provincia más pequeña de Canadá. Espero que hayas aprendido algo. Si fue así, dale like al video y suscríbete a mi canal. También puedes ver este otro video sobre el estado de Estados Unidos que fue hecho para ser ignorado. Gracias por verme. Hasta la próxima.